Nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. Ese aforismo de Aristóteles nos hace pensar que conocer sigue un camino. El camino de recepción por parte del sentido de un estímulo que mediante una vía lo conduce y el cerebro lo interpreta. Sin embargo, nos damos cuenta que todo necesita una estimulación, un aprendizaje, porque hay momentos en el conocimiento de la persona, en el entendimiento de algo, que necesita un sentido perfecto, un sentido que no tenga ninguna dificultad, pero puede haber incorrecciones, puede haber falta de sentido de una manera material. Y entonces hay que pensar cómo provocar aprendizajes, cómo hacer aprendizajes. Se realiza mediante métodos, diseños que estimulen el órgano para que pueda funcionar este recorrido de conocimiento. Huella de nuestro tiempo recoge hoy esta idea que acabamos de exponer con este título: el método Aptic, diseño para todos. Vista, más oído, más tacto, son los sentidos fundamentales que el hombre, el ser humano, utiliza para llegar a conocer, para formar un conocimiento y para hacer funcionar su vida psíquica. Pero puede ocurrir que por alguna carencia sensorial no pueda realizarse este camino tan perfecto y tan correcto. Por ese motivo hay que provocar aprendizajes mediante métodos y diseños. Hoy, en Huella de nuestro tiempo, vamos a presentar un método, un diseño para estimular a todas las personas que tengan una carencia sensorial apoyada en los otros sentidos denominados en una forma más figurada, válidos. Para tratar este tema contamos en el estudio con dos invitadas, investigadoras de un método, de un diseño muy específico. Cómo estimular carencias cuando falta, por ejemplo, uno de los sentidos, el tacto, cómo estimular el aprendizaje. Contamos en el estudio con doña Carmen Carpio de los Pinos y también con doña Ángela Celis Sánchez. A las dos yo las tengo que agradecer que hoy hayan enriquecido el programa, porque lo han enriquecido no solamente con la presencia, sino también con algo no frecuente en el programa, colorido. Así sí, que ¿verdad? Muchas gracias a las dos por haber acudido a nuestra llamada, atendido nuestra invitación. Doña Carmen Carpio de los Pinos es doctora en psicología, profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Es la inventora de este método Aptic, que ahora te preguntaremos. Gracias. Te preguntaremos. Un método Aptic que es válido para todas las personas que tengan alguna carencia, pero fundamentalmente táctil. Este método es una investigación que ha sido seleccionada. ¿Cómo ha sido seleccionada?
Bueno, pues tuvimos la suerte. En primer lugar, muchas gracias a Canal Diocesano de Televisión por tenernos aquí y al programa Huellas de Nuestro Tiempo, que esperamos dejar nuestra huella también, ¿verdad?, en este tiempo. Estamos muy actualizados con las nuevas tecnologías, con el colorido, queriendo que el aprendizaje llegue a todas las personas, por eso nuestros diseños son diseño para todos. Y bueno, ahí estamos investigando y estamos creando e innovando. Muy bien, pues ya te preguntaremos en qué consiste y cuál es el desarrollo del diseño. Sí, porque esto les gustó mucho en la Fundación General del CSIC y nos dieron el primer premio, la mención honorífica, en el 2018 y fuimos seleccionados como un proyecto para transferencia de las humanidades y las ciencias sociales. Fuimos el primero en el 2018, así que estamos con ello. Bien. Y bueno, pues ya hablaremos del método. Gracias. Y también contamos con doña Ángela Celis Sánchez, que es doctora en algo tan bonito como es la filología hispánica y clásica. Parece que los términos ya se van quedando ahí un poco apartados porque la gente está perdiendo el sentido del buen hacer, diríamos. Así que es también profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo y una investigadora que para mí me atrae, porque es investigadora en la lengua oral, en humanidades y en artes, y conjugar la palabra con el arte y conjugarlo con la persona, pues, ¿qué podemos pedir más? Así que muchas gracias, por haber acudido también al programa. Trabaja en la enseñanza y es coautora, que me acaba de decir, coautora también de un libro de texto para alumnos de enseñanza media y secundaria. Bueno, ¿no? estamos en ello, Bien. Estamos trabajando en ello. Y tu intervención sería en la parte de lengua o literatura. Exactamente. Tuve la suerte de conocer a Carmen en la universidad, justamente en otras cuestiones, digamos, más de índole administrativa, y nos unió rápidamente, pues, quizá nuestra sensibilidad hacia estas cuestiones. Carmen ya había empezado el proyecto y bueno, pues me sugirió si yo quería unirme y montarme en su barco, y lo hice muy agradecida, porque realmente es un proyecto que además tiene no solamente esa parte de investigación que es necesaria, sino esa otra parte de transferencia que cada vez se hace también más necesaria. Es decir, no solamente tenemos que quedarnos nosotros, los investigadores, con aquel conocimiento que producimos, sino que es necesario que hagamos la transferencia a la sociedad y que devolvamos justamente lo que hemos recibido, pues, con proyectos como este, que, insisto, es idea de Carmen, y yo me subí al carro agradecidísima, pues, por otro lado. Ya me preguntaremos sobre el proyecto. A las 2 yo les hago, ya una vez situado el programa, y les hago la misma cuestión. Vamos a empezar, cuando se habla de un título, por analizar el título, porque quien nos ve y nos escucha son personas que también reciben nuestra formación, nuestra, diríamos, educación. Y el método APTIC a mí me reclama el que expliquéis, aunque sea brevemente, qué significa con H APTIC. Bueno, pues parecen unas siglas así medio en latín, puede parecer también inglés. Claro, tenemos que hacer algo atractivo, porque es una marca que tenemos ya patentada, porque es un método de aprendizaje ¿de qué? Pues de obras pictóricas o de obras de arte, y se llama APTIC porque enfatiza lo áptico, lo que se toca. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer un material multisensorial que pase a través de la vista, del oído y también del tacto. Entonces, como es lo innovador, como es lo que aportamos, digamos, pues por eso hemos extraído esa palabra APTIC como de áptico, que significa tocar. Bien, es una técnica, ¿no? Sí, bueno, es un método de aprendizaje que tiene varios componentes. Los ápticos son los que se pueden tocar, ¿verdad?
y los otros que pasan por oído y vista son audiovisuales que se acompañan para la explicación de estas obras de arte. Ya sabemos el término Aptic. Es un método de investigación y tiene su aplicación. Muy brevemente, porque después hay que desarrollarlo. Carmen, ¿cómo se utiliza el método como técnica para cualquier persona? Carmen, perdón. Sí, empieza el proceso empieza justamente con el desarrollo de esas maquetas que son en 3 dimensiones. Esto es, digamos, lo que Carmen ha patentado, lo que ha desarrollado, y esa es la parte que ella puede explicar mejor. Y luego esa segunda parte pasa por la escritura de un relato en dos dimensiones. Una primera dimensión que sería solo descriptiva, en la que pues a través de las diferentes técnicas de descripción, la prosopopeya, la etopeya, se va contando qué es lo que aparece en la obra de arte, y ahí tenemos diferentes obras de arte que ahora presentaremos. Y después otra dimensión, que es la narrativa, en la que pues yo misma me encargo de escribir un cuento que evoque lo que pudiera ser esa escena, de tal manera que el estudiante que está delante del cuadro y escucha esa narración o esa descripción, aquel que tiene las capacidades, por ejemplo, visuales disminuidas, pueda evocarlo también en su imaginación, no solamente a través de la escucha del cuento, sino también a través de esa sensación, de ese tacto, lo que explicaba Carmen, esa cuestión áptica del tacto. Entonces va recreando con las manos y va recreando a través del oído esa escena. Ángela y Carmen, ¿cómo esta teoría, que es una teoría perfecta, para diseñar algo, cómo os surge, oye, esto lo tenemos que concretar en un proyecto? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, Carmen. pues todo esto surgió a través de una persona que vino a hacer su tesis doctoral, Manuel Durán, y es un profesor de la ONCE, y me contaba la dificultad de los alumnos con discapacidad visual en las clases de arte. Cuando hablan de la pintura, pues parece que no tiene que ver con ellos. Entonces se quedaban aislados, se quedaban olvidados estos alumnos. Porque claro, los cuadros que hay colgados en los museos, pues ni les va ni les viene, ¿no? Porque no lo pueden ver. Entonces él decía que quería crear un material, ¿no? Y había ya otras alternativas, que era tocar unos bajorrelieves, por ejemplo, de un cuadro, pues hay una técnica que se llama Didú, que se ha aplicado ya en museos, que a través de técnicas fotográficas, que queda como vidrio, pues se toca el contorno, entonces se les puede ir hablando de cada personaje, etc. Pero él decía, claro, que cuando hay una perspectiva del cuadro, como no se percibe bien. Cuando hay varios planos, delante, detrás, entonces hay que hacerlo de otra manera. Y nosotros ahí ya hemos propuesto la representación en 3 dimensiones, a través de figuras. Entonces nosotros estamos creando las figuras de los personajes de los cuadros. Eso es lo que nosotros aportamos mediante las nuevas tecnologías. Entonces, perdona. Las nuevas tecnologías, porque lo hacemos con impresora 3D, ¿no? O sea, estas figuras las hacemos nosotros con diseño de ordenador, con unos programas, por ejemplo, ZBrush y demás, y las generamos nosotros. Esto es una prueba que hemos hecho antes de ponerla en la maqueta que está ya en el museo, y está impresa en la impresora 3D. Aquí sale esto así, tal cual, en blanco, es un material plástico hecho con filamento, con Filaflex, y bueno, tarda muchísimo en imprimirse. Esto tarda 2 días enteros,
Entonces, bueno, pues tiene las dificultades de la impresora 3D, que es que se obstruye, tarda mucho, hay que repetir muchas veces las maquetas, salen agujeritos, salen rayitas, en fin, hay que hacer todo un tratamiento de la figura. Carmen, a mí se me está ocurriendo qué sentido científico, porque claro, estamos hablando de ideas, estáis presentando un material, pero qué sentido científico tiene todo este trabajo, porque aquí hay que... Sí, nos interesa mucho también investigar, es decir, por ejemplo, si estos materiales tienen eficacia o no, es decir, ¿esto sirve para aprender a los niños o no? Eso es. Pues entonces estamos haciendo investigación de campo en los centros educativos, con grupo control, con grupo experimental, presentando esto como programa de intervención, a ver si los escolares aprenden los contenidos de una obra de arte, si lo aprenden igual a través de una explicación, por ejemplo, del cuadro, o solamente viéndolo, o también tocándolo y escuchándolo, es decir, ¿qué método es el más potente para acceder a la obra de arte? ¿Vale? Porque esto es muy importante, o sea, el Greco, todos los pintores que tenemos en nuestro patrimonio, cómo llegamos a los escolares, cómo llegamos a la gente, cómo los hacemos meterse en la obra, en el autor, en la época, en el estilo, ¿no? Entonces, para eso vamos a crear materiales específicos. Nos hemos dado cuenta que los que hay en los museos, que son, bueno, estupendos porque son descripciones muy técnicas y muy oportunas, pues llegan bien a expertos, digamos. Pero claro, a los niños pues a veces se aburren, no lo entienden porque tienen muchos tecnicismos. Y quien tiene una dificultad sensorial... Exacto. Eso es que unimos las dos cuestiones. Por una parte, estamos trabajando en la investigación de si estas obras llegan a estudiantes con una discapacidad sensorial y a través del tacto son capaces de comprender la obra, pero a su vez estamos, como he dicho antes, estamos desarrollando esa otra narración y descripción, una descripción absolutamente objetiva, que puede ser la que aparece pues, en la propia cartela del museo, ¿verdad? de la obra pictórica, y una narración que escribimos nosotros mismos, en la que aparecen también emociones, sentimientos que pensamos que pueden impactar más al estudiante, y de hecho esto ya lo hemos probado, lo estamos probando y estamos todavía en modo escritura de la investigación, o sea que estamos adelantando un poco contenido de lo que después saldrá publicado, pero también con una compañera nuestra de la Universidad de Roma, se llama María Lozano, que además tiene mucho vínculo con la ciudad de Toledo, aprovecho también para decir lo que le gustará porque su madre vive aquí. Pues con ella hemos analizado los resultados de la lectura de esa descripción a los niños, a un grupo de niños, y a otro grupo de niños la lectura de la narración de la obra, que es una narración absolutamente subjetiva, emocional, es decir, en ese caso soy yo la que escribe los cuentos, qué es lo que me evoca a mí cualquiera de estas situaciones. Y los textos resultantes de la percepción de los niños están siendo analizados a través de un sistema, de un software estadístico que se llama R. Y lo que nos demuestra, y insisto que esta parte es todavía un proceso en el trabajo de investigación, pero lo que estamos encontrando es que entienden mejor la obra de arte cuando existe emoción. Y ahí estamos enlazando algo que también nos interesa mucho, que es el lenguaje y las emociones. Cómo realmente a través del lenguaje se despiertan emociones que además motivan. El estudiante se motiva a través de la emoción. No se puede enseñar aquello que no se ama, todos lo sabemos. Sí, sí. De tal modo que existe además, bueno, pues para nosotros el compromiso de hacer llegar nuestro patrimonio, porque además es interesante hacer notar que todas las obras que se han seleccionado pertenecen a museos de Castilla-La Mancha, nuestro patrimonio castellano-manchego, a los estudiantes
con esas dificultades o sin ellas, pero sobre todo que seamos capaces de transmitir, porque además es una necesidad y es una obligación que también nos marca la UNESCO, ¿verdad? Esa democratización del patrimonio, esa democratización del arte, incluso para conseguir construir bueno, pues una sociedad mucho más culta y, si queremos, hasta más vinculada con la paz, ¿verdad? Sí. Conociendo la cultura. Ángela, son tantos los mensajes que yo estoy abrumado hoy. Estoy perplejo. Aquí, si viniera Maimónides, ya nos diría, pero por el camino de los perplejos se puede llegar a conocer y a saber la cultura y a saber algo, ¿verdad? Emoción, manipulación, es que son elementos aparentemente tan distantes, pero los estáis uniendo. Todo esto, Carmen, a mí me hace pensar, aquí tiene que haber un control de calidad cultural, de calidad de pensamiento, de sentimiento, de persona. Todo esto es un comportamiento que también estáis incluyendo en el proyecto, ¿no? Bueno, sí, intentamos un control de calidad, hacemos también análisis de mercado, ¿no? O sea, sí, estamos con eso de la transferencia, de llevarlo a la sociedad, porque todo este conocimiento no se puede quedar en la universidad, como ha dicho antes Ángela, se tiene que lanzar, entonces hay que lanzarlo a través de material concreto que pueda exponerse en un museo, en un colegio, en una biblioteca, que la gente lo pueda tocar, que la gente lo pueda coger. Entonces, control de calidad, pues sí, de ver si realmente eso llega a la sociedad, si les interesa, y luego tiene que ver también con toda esta teoría de la sinestesia, ¿no? Que unos sentidos te llevan a otros. O sea, la vista te evoca cosas del oído, la música te puede provocar emociones, igual que te puede provocar emociones leer a través de la vista nada más. Pero todo es el mismo contenido, ¿no? Los procesos mentales están nutridos a través de la percepción y unas te llevan a otras. Entonces todo eso tiene su base científica, su base neurológica y de esto estamos tirando. Pero luego también está esa parte otra, digamos, comercial o museística, de llevarlo al patrimonio. En fin, que estamos tocando varios palos. Ya. Los museos estarán encantados porque se transmite la obra de una manera plástica, ¿no? Claro, totalmente. O sea, de hecho hemos recibido una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con fondos FEDER que son europeos. Y eso, bueno, pues nos llena de orgullo porque así hemos podido llevarlo a museos de Castilla-La Mancha que se están proyectando en pantalla. Ese es el de Albacete, este es el de Guadalajara, preciosísimo, y por dentro este es el de Cuenca, el que están viendo ustedes ahora mismo. Estamos en todos ellos. Este es el Museo de Santa Cruz, donde está la Sagrada Familia del Greco, que la hemos hecho también en materiales Aptic, y en todos estos museos nos han abierto sus puertas. Y estamos muy contentos porque lo está viendo gente pues de todo el mundo. Solo tenemos que pensar la trascendencia que tiene, por ejemplo, el Museo de Santa Cruz de Toledo, que es visitado por personas de todas partes del mundo. Y luego pues se ofrece pintura de pintores castellano-manchegos, que tenemos aquí un gran bagaje de estos pintores y que son poco conocidos. O sea, tenemos este que es muy bien, ¿vale? El Greco, que está ahí, sí, bueno, que está una maqueta pequeña que tenemos aquí de prueba, que es la que están viendo en pantalla, que está policromada, pero ese es el cuadro fantástico, la Sagrada Familia, con el otro niño que aparece que es San Juanito, su primo, ¿vale? Y la Santa Ana, que es la abuela del niño, y el hombre que está detrás es San José. Nos lo han pedido en blanco, como está aquí visto, tal cual sale de la máquina impresora 3D, con las figuras tratadas, pues porque siguiendo estas técnicas de la restauración, que no se puede intentar pintar lo que se está restaurando, ¿no? Entonces lo hemos dejado en blanco porque, claro, imitar al Greco no nos vamos a atrever, no podemos pintar como el Greco. Carmen, solo es para que los niños se acerquen. Necesitáis un material muy específico, ¿no?
Sí, sí, este material de impresora 3D es un filamento, pero luego para montar todo este montaje de las maquetas, pues son distintos materiales, todos son no tóxicos, siguen la normativa europea, ¿verdad?, para que pueda ser usado por niños y por personas de cualquier tipo. Estamos en el diseño para todos, para todas las personas. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esto es un cuadro que está pintado en un plato de cerámica. Es un plato de cerámica, es muy importante porque la pintura ha llegado a través de la cerámica a los hogares. Entonces tenemos un museo maravilloso en Talavera de la Reina que se llama Ruiz de Luna, porque es uno de los que hicieron toda esta industria de la que vivió tantos años esa comarca. Y luego pues hemos hecho esta composición en 3D de los personajes que se pueden tocar, claro, a través de estos arcos se accede a la obra. Tenemos aquí a nuestro señor Don Quijote de la Mancha, que ahora hablará Ángela de ellos, con su escudero, ¿verdad?, Sancho Panza, se puede así tocar, van haciéndose con el personaje, que están haciendo un corro porque están viendo a este señor de aquí, que es el titiritero, que tiene un animal encima de él, un mono, pero bueno, ¿y este mono qué hace? Pues este mono adivina, está adivinando. ¿Y cómo lo hace? Pues porque son unos pícaros y están adivinando el pensamiento de Don Quijote y de los demás, el escudero, en fin, que entramos en la obra tocándola y entramos en la obra maravillosa de Cervantes. Carmen, llegamos a la mitad del programa, pero todo esto os lo voy a ir preguntando en la segunda parte para que fase tras fase se vaya analizando. Así que un pequeño descanso, amigos. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de un sentido plástico del pensamiento unido al sentimiento. Síganos después del descanso. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos analizando un método de aprendizaje, el método APTIC, diseño para todos. Continúan con nosotros doña Carmen Carpio de los Pinos y también doña Ángela Celis Sánchez. Nos han enumerado, analizado todo el proyecto y todos los entresijos que lleva el hacer un trabajo de investigación. Pero vamos a continuar en esta segunda parte descendiendo. Vamos al proyecto, Carmen. El proyecto es un proyecto innovador, ¿verdad? Es un diseño que es, diríamos, está dentro del sistema de trabajo y educativo inclusivo de este concepto que hoy decimos tiene que ser para todos, pero también incluyendo a todos. ¿Puede valer por ahí? Exactamente, estás totalmente en la onda, porque ahora hemos pasado del concepto de integración al concepto de inclusión, inclusión educativa, inclusión social. ¿Eso qué significa? Pues que las personas que tenemos alguna característica especial, puede ser una discapacidad, puede ser un problema que estemos atravesando circunstancialmente, cualquiera de nosotros puede estar en esas circunstancias, pues que el diseño de todo lo que hay, desde el mobiliario, la arquitectura, los textos de los colegios, los textos escolares, esté hecho para todas las personas, ya tengan una discapacidad visual, ya tengan una auditiva, de la movilidad, de la atención, ¿no? Todo tenemos que pensar en todas las personas. Y eso es lo que pretende la inclusión. La inclusión va más allá de la integración en el sentido de que las personas que hay con alguna característica especial en los colegios, por ejemplo,
que tengan un síndrome de Down o que tengan una dislexia o que tengan algo así, resulta que benefician al resto de la comunidad, benefician al resto de los niños. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se va a poder llevar al colegio materiales como estos y resulta que luego pues hay otro que va a aprender mejor gracias a que existen estos materiales. O sea, que no produce un retraso en el aprendizaje de los demás el que haya una persona con síndrome de Down. Para nada, al revés, lo que vamos a hacer es aprovechar que está esa persona para adaptar recursos, adentrarnos en el diseño para todos, porque va a beneficiar a toda la comunidad educativa. Bien, entonces, ya nos habías adelantado en la primera parte algo, pero todo este diseño tiene unas fases, son 5 fases. Vamos a empezar desde la primera con el material que se utiliza, cómo se trabaja, cómo se moldea, cómo... Vamos a analizarlo. Bueno, muy bien, pues entonces lo primero que hacemos, a ver, ¿qué obra pictórica cogemos en la que no exista, o sea, medidas de accesibilidad? Entonces, evidentemente ahí vamos a... primero vemos el currículum de la enseñanza, porque todo esto nos estamos basando en una base legislativa como es el Decreto de Inclusión Educativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, evidentemente toda la Declaración de Estocolmo del diseño para todos. Venimos desde leyes internacionales y vamos hacia leyes aquí de nuestra región. Y es con esa inclusividad vamos generando... en el currículum educativo está puesto, digamos, lo que los niños tienen que aprender. Entonces, en esas fases, vamos a los expertos y decimos, a ver, ¿qué cuadro cogemos? ¿Y dónde está ubicado? Que tiene que estar en Castilla-La Mancha para aprender nuestro patrimonio. Y bueno, ahí en pantalla tienen las distintas fases. En la fase 1 y 2 de esa obra pictórica, vamos a hacer un diseño en el ordenador, ¿vale? A través de distintos software, de las figuras. O sea, estamos creando como pequeñas esculturas, porque no existen, ¿vale? Estamos interpretando también. Ahí se ve a Sancho Panza, por ejemplo, que es el que hemos hecho aquí, que está más estilizadito de lo normal, pero bueno, así es como viene en el plato de cerámica del cual lo hemos sacado. Después pasamos, después que tenemos ya impresas las figuras en 3D, es la fase de impresión, de cómo las imprimimos. Eso es otro mundo totalmente nuevo, en el que hemos tenido que estudiar. Pedimos ayuda a nuestros compañeros de ingeniería, que nos han ayudado muchísimo, de ingeniería de aquí de Toledo, y nos dicen pues cómo hacerlo mejor, porque ellos están muy puestos en la técnica. Ahí tenemos una impresora 3D que se ve que están usándola para que lo vean los niños, y se va haciendo poco a poco. Se imprime de abajo a arriba, por capas, y se tarda muchísimo, se tardan a lo mejor un día entero en hacer una impresión de una de estas figuras. Y ya digo que tiene pues muchas dificultades porque hay que conocer esa tecnología. Ahí abajo del todo en la pantalla aparecen ya Sancho y Quijote impresos en 3D, y luego evidentemente pasamos a la siguiente fase, que es la de colocarlo en una maqueta. O sea, hay que ponerlo en la escena, porque lo que queremos es representar la escena del cuadro o de la pintura. Y en esa escena pues ya se ve en 3 dimensiones, se van colocando las distintas figuras, que se ve aquí, ¿verdad? Las distintas figuras se colocan para que el niño o la persona vea distintos planos, lo que está delante, como puede ser el gato, que lo puede tocar, después está el doncel, que está atendiendo lo que cuentan Quijote y el titiritero con su mono, y al final se ve la posada, ¿vale? Que esto está también, ¿veis?, hecho en material flexible para que no se rompa. Pueden tocar cómo son las posadas con esos ventanales que tenían, muy típicos de aquí de Castilla-La Mancha. Y por último, al fondo del todo aparece un paisaje manchego con sus olivos, con una casita de fondo, las montañas, que también tenemos montañas, los montes de Toledo, sus nubes, los pájaros, etcétera. Y así les vamos hablando, a través del tacto se puede explorar todo el relato de la obra que se está representando en este precioso plato de cerámica que está en el Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina.
Y ahora podemos pasar a que nos cuente el relato. Se Ángela, crean que es una unos preciosidad. dispositivos audiovisuales perfectos, ¿no? Exacto. En el propio museo, aparte de la maqueta, teníamos un flyer, como bueno, pues como una especie de cortina, vamos a decir, en la que aparecía toda esta fase, todos estos proyectos, y además aparece en todas estas fases del proyecto, y además aparecen unos códigos QR. Y esos códigos QR son los que le llevan al niño o a cualquier usuario que acuda al museo a escuchar qué es lo que aparece en esa escena. Evidentemente, como ya hemos dicho, está pensado sobre todo para estudiantes que tengan discapacidad, sobre todo auditiva. Entonces, visual, entonces, gracias. Sí. Y entonces a partir de ahí, a partir de la escucha, como no tienen discapacidad auditiva, y a través del tacto, van a poder interpretar esa escena de un cuadro que está colocado, bueno, en este caso es una escena del Quijote que aparece en un plato que está en este Museo Ruiz de Luna y a la que este estudiante no podría tener acceso, supuesto que no ve. Entonces, él puede tocar la maqueta y a través de los códigos QR acude a A, la descripción, o B, la narración. Y puedo poner un ejemplo así rapidito para que se entienda más o menos qué es lo que se escucha en cada uno de estos, a partir de cada uno de estos códigos QR. La primera sería una descripción objetiva, lo que llamamos una prosopopeya, y bueno, pues sería algo así como: en esta escena apreciamos 5 figuras humanas y 2 animales, además de una construcción que es la venta que da nombre al capítulo cervantino y una gran piedra a modo de pollo en la que descansa sentado uno de los personajes. La distribución de la escena es como sigue. En el último plano observamos la posada, que ocupa casi 2/3 de la cerámica de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La venta aparece como una edificación cuadrada con un par de ventanas en el piso superior en forma de arco de medio punto con un pequeño repecho a modo de pollete, y a la izquierda de ellas, un poco más abajo, otra ventana, esta vez rectangular y alargada hacia abajo, con una persiana enrollable y enrollada en su parte inferior que cubre la ventana por completo y hace pensar incluso que pudiera tratarse de un pequeño balcón. Seguimos con la descripción. Hablamos del plano medio anterior, delante de la posada, los 5 personajes. Es muy interesante también hacer notar que realizamos una investigación también etnográfica, también incluso topográfica para explicar bien dónde se encuentra ubicada la escena. Por ejemplo, sobre la vestimenta de aquel momento, ¿verdad? ¿Qué era lo que llevaban los personajes? Para que además los estudiantes puedan conectar y puedan relacionar en este aprendizaje interdisciplinar no solamente el arte, sino también la geografía, la historia, la literatura. Y, por ejemplo, en el caso de Maese Pedro, a la derecha de Maese Pedro aparece de pie otra figura, también ataviada con calzas amarillas, calzón azul, camisa celeste y gorro del mismo color. Puede tratarse de otro ventero por su indumentaria más sencilla. A su lado, a la derecha, observamos al único personaje que aparece sentado en el pollo descrito más arriba. Bien, todo esto, en toda esta nomenclatura, en fin, pues tiene una base científica porque hemos acudido a textos específicos, textos técnicos en los que se explica exactamente cómo vestían durante el siglo XVII. Bien, pues esta es la primera recepción que hace el estudiante a través de ese código QR en el que aparece la escena, como digo, dibujada, pero con palabras, de una manera absolutamente objetiva. Y esto es lo que hemos encontrado más interesante, que cuando reciben esto no, vamos a decir, no comprenden la escena, digamos, con tantos matices como cuando lo que hacemos es una narración. Eso es un cuento. Un cuento. Sabemos que esta forma de describir, que es lo que hay normalmente en los museos, exacto, es demasiado técnica, entonces la gente se pierde. Y entonces hemos creado
cuentos que tienen más componentes emocionales, que nos hemos dado cuenta de que es más eficaz. Sí. Adaptado, entonces, por supuesto, a la edad. Exacto. A la edad adecuada. Exacto. De cada niño. Más hacia niños, pero luego los cuentos nos gustan a todos. Sí. De hecho, a todos nos gustan y todos nos enteramos mejor. Llega la hora del cuento, podemos decir. Llega la hora del cuento y eso realmente el cuento no está pensado solo para niños. De hecho, la historia a través del cuento se hace además mucho más amena y todos pues leemos, por ejemplo, pues libros de novela histórica que recrean aquello que pudo pasar, pero de una manera mucho más amena, vamos a decir, utilizando también un lenguaje más cercano. Y quizá leer un libro de historia, de investigación, a todos nos cuesta mucho más que acercarnos a una novela histórica, que es un cuento. Finalmente es un cuento, es un tipo de narrativa que nos llega más. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta maqueta que estábamos viendo, esa primera descripción más técnica, lo recreamos utilizando esta técnica narrativa que también tiene una base científica, es decir, esto no es que sea solamente un proceso creativo porque nos apetece, sino a través de una base científica hacemos este cuento. Y lo comenzamos así, por ejemplo, érase una vez, así empiezan casi todos los cuentos, pero este es especial. No es un cuento inventado. Bueno, inventado sí, pero no por mí, sino por el mayor inventor de cuentos de la historia de la literatura española. Seguro que habéis escuchado hablar de él. Se llama Miguel de Cervantes, y fue un señor que a finales del siglo XVI y principios del XVII viajó mucho por trabajo. Era recaudador de impuestos, sobre todo por La Mancha, donde se encontraba con posadas, molinos de viento, ventas y un sinfín de personajes que le contaban a él numerosísimas historias, que luego escribió en una novela muy importante que seguro que todos conocéis, Don Quijote de la Mancha. Una de esas historias es la que os voy a contar a continuación. Y entonces empezamos a narrar esa historia que aparece en el cuadro. Perdón, y un inciso. Y este cuento, en el audiovisual que se capta con el móvil en un código QR para que la gente lo pueda ir viendo según quiere, pues va con musiquita y va con otros elementos que provocan emociones. Entonces, pues queda muy agradable. Sí. Y se van proyectando también imágenes del plato. Del plato, de la maqueta, todo eso aparece en el audiovisual. De la escena. Eso es, de la escena. Entonces ellos escuchan la escena, también van tocando y si alguno no tiene esas dificultades visuales también está viendo digamos, el plato, que es el origen de esa escena del Quijote que quizá, como decía Carmen, no habría llegado a muchos hogares de no ser precisamente por la cerámica de Talavera. Sí. Entonces hacemos pues esa historia y contamos. Un personaje de renombre se aloja en esa posada, que es Maese Pedro, y aquí empieza el relato. Un famoso comediante que recorre los pueblos con su retablo. El retablo era un teatro de títeres, una especie de guiñol que servía para contar historias. Quien poseía un retablo y viajaba con él, amenizaba las veladas de las personas que tenían la suerte de escucharlo. Era la única diversión de la que podían disfrutar muchos de aquellos aldeanos en un tiempo en el que solo contar cuentos valía para transmitir historias, verdaderas o inventadas. Y entonces ahí contamos cómo Don Quijote le hace una pregunta al posadero, a Maese Pedro, que está junto con el posadero, con Sancho Panza, y Maese Pedro le responde a través del mono, que evidentemente el mono no es el que habla, pero hacemos toda una historia y los niños, no a través de esa descripción objetiva que hemos hecho antes, que es absolutamente técnica, consiguen entender perfectamente qué es lo que está pasando en esa escena y de ese modo acercamos la obra de arte a los niños con esas dificultades visuales y disfrutan, porque además, insisto, en la siguiente fase del proyecto está en el análisis, se les pregunta, bueno, esto Carmen lo puedes contar tú, ¿qué se les pregunta con la descripción y con la narración? Exacto, por ejemplo, hemos hecho una investigación que es
que a unos niños, dos grupos, siempre hay que comparar dos grupos, a unos niños se les pregunta, se les enseña solamente el audiovisual y a otros la obra, o sea, lo que es la lámina con la descripción, y a otros el audiovisual con el cuento y tal. ¿Cuál de los dos aprende más? Entonces se les hace una serie de preguntas, las mismas preguntas a los dos grupos. ¿Qué preguntas son? Pues se hacen preguntas cerradas. ¿Cuántos aparecen cuántos personajes aparecen en la obra? ¿Qué están haciendo? ¿Qué piensa este? ¿Qué piensa el otro? Y tienen que contestar tipo test. Y luego hay preguntas abiertas. Entonces, se ven los aciertos, los errores, y luego las respuestas abiertas que dan ellos se analizan desde el punto de vista cualitativo, con análisis cualitativo de análisis que hacemos nosotros. Es un trabajo con una cantidad de mensajes que valía la pena escribir todos los mensajes que hoy se están enviando a través del programa Huellas de Nuestro Tiempo. Pero también lo habéis enviado a los museos, como vimos en la primera parte. Habéis hecho un recorrido museístico de la región, Carmen, aunque sea una nueva cita. Pues sí, vamos a ver los museos que nos han abierto sus puertas. En primer lugar, este que decíamos de Ruiz de Luna, que estaba nuestro compañero Fernando Fontes, y bueno, además estaba también en el Museo de Albacete. Ese que se ve ahí es el Museo de Tomelloso, que está en la provincia de Ciudad Real, y es una maravilla porque es un edificio muy emblemático, porque es moderno. A ver si encuentro... Es un museo fantástico donde además encontramos toda la obra de López Torres, que desde luego merece la pena conocer. Y en concreto, mientras Carmen encontraba es que ya he encontrado el arquitecto que hizo, que se llama Fernando Higueras, que hizo todo esos encofrados de hormigón que se ven en la foto del museo, por esos encofrados de hormigón, que es una obra arquitectónica actual, y distribuye la luz para que se vean bien todas las obras de arte que tenemos aquí. Este pintor manchego, que se quedó en su tierra porque a él lo que le gustaba era el arte y no quiso entrar en ese arte comercial de venta y que al final te ves sometido a lo que te pide los clientes, digamos. Él se quedó en Tomelloso, y tenemos a nuestro Sorolla manchego, que es pintura realista, y luego de él aprendió el ahora famoso también Antonio López, que es el que ha pintado en el Museo del Prado a la familia real. Entonces, pero él fue discípulo de nuestro pintor manchego. Entonces, pues hemos hecho de un cuadro de los niños jugando a las bolas, hemos hecho nuestra maqueta, que ahora ese es, pues son 3 niños que están ahí con las canicas, y bueno, pues es una historia escolar porque tienen ahí sus carteras que están tiradas en el suelo. Por ejemplo, este es el diseño en el ordenador, primero, de todas estas figuras, la postura de cada uno de ellos. Después, evidentemente, iría el montaje de la maqueta, lo pintamos para que se pueda localizar. También la pintura es Carmen, otra dimensión. Carmen, utilizan el ordenador, ¿no?, como instrumento de trabajo. Sí, claro. sí. Nosotros, o sea, las tecnologías estamos ahí constantemente. Sí, para los audiovisuales, y luego queremos también para el futuro introducir más cosas. Ahí tenemos una maqueta de nuestro gran Dalí. Fijaros qué bonito se ve ahí. Esto está impreso de una pieza. Ahí no están pegadas ninguna pieza, está enterita, ¿no? Se ven los cajones que están en las piernas, que representan la memoria, ¿no? La memoria, y están sujetas esas figuras con esos andamiajes, porque Dalí era un filósofo también, y entonces quería... El humano no es suficiente por sí mismo, necesita apoyos sociales, apoyos culturales, apoyos de todo tipo, porque es un ser frágil. Entonces, pues a partir de una maqueta, pues podemos adentrarnos en el surrealismo. Fíjate, ¿no? O sea, que es que ¿por qué no? En la filosofía. Claro, y de la filosofía. Los profesores de filosofía que tomen nota. Sí, claro, esto vale para muchas cosas. También los políticos educativos que tomen nota. Cómo potenciar la filosofía a través del arte. Por supuesto. Pero oye, Carmen, gran idea, eso lo vamos a coger para el futuro, nuestro proyecto. Sí, en realidad, cómo meter la filosofía a través de las maquetas. Estamos con los museos.
Sí. Pero también en el ámbito educativo tiene esto una recepción buena, ¿no? Sí, 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 en los colegios están muy interesados, todos los niños disfrutan un montón, nos han abierto muchos colegios las puertas aquí en Toledo, Divina Pastora, Infantes, también el colegio de Guadamur, que tenemos ahí un proyecto con ellos, con el proyecto Visibótica, que rescata todo el tesoro del Guajará, de los visigodos, y entonces está cogiendo las distintas joyas y restos que han encontrado de ese gran tesoro y los están trasladando a figuras 3D también. Hay asociaciones de personas, de madres, que están allí colaborando y también nos vamos a juntar para colaborar, porque en esto hay que unir fuerzas. En este trabajo, que ya veo que es un trabajo de varios, de muchos, sí. Las, diríamos, instituciones, por denominarlo de alguna manera, como puede ser la ONCE o similares, ¿cómo reciben, cómo han aceptado esta forma de transmitir cultura a través de otros sentidos, que no es necesario? Yo recuerdo, ya cuando yo estudiaba en la universidad, pues, por primera vez veía yo a un ciego con el sistema Braille hacer un examen y le ponían allí al lado, y para mí aquello era qué sé yo, un hecho trascendental. Pero hoy muy frecuente eso, ¿no? Claro, exactamente. O sea, la ONCE es que ya tiene la Fundación ONCE, que ya no solamente va a las personas con discapacidad visual, ya son más discapacidades y es una empresa maravillosa, la cual nos ha apoyado siempre desde el principio. Ellos están encantados con todo este material porque está totalmente en la onda inclusiva, vale para discapacidad visual, pero también vale para otras. Entonces nos han apoyado porque los profesores de la ONCE son nuestros expertos, son los que valoran hasta qué punto esto está bien hecho o no. Ahí tenemos un alumno nuestro de la Facultad de Educación que nos está diciendo qué le parece la maqueta, cómo podemos mejorarlo. O sea, las personas con discapacidad visual son nuestros expertos que nos asesoran. Entonces, por ejemplo, también estaba Ana Cano en el Museo de Guadalajara, donde nos han atendido fenomenal. Y ella también nos ha dicho cómo hacerlo. O sea, Fernando Aguado y Ana Calvo pues nos dicen cómo poder adaptar mejor. Unos quieren, por ejemplo, que se ponga braille. Unos nos dicen, sí, yo prefiero que me pongas braille y los códigos QR y tal. Otros nos han pedido, por ejemplo, una guía de tejidos para que sean tocados. Bueno, pues nosotros se lo vamos a elaborar, se lo vamos a diseñar. Otros nos piden, por ejemplo, estas figuras en blanco y negro, lo quieren solo en blanco. Aquí tenemos un niño Jesús monísimo, que es el del Greco, ¿vale? Que está ahora así en 3D. Y otros nos piden pues más que en color. Por ejemplo, este de aquí, que no hemos hablado de él. ¿Puedo hablar ahora del museo del Benjamín Palencia. Por ejemplo, mirad. Este cuadro es de un autor castellano-manchego también, Benjamín Palencia, que es de la escuela también surrealista, de la escuela de Vallecas. Aquí tenemos una obra cubista. Estamos al habla también con Ramón Palencia, que es el que lleva ahora toda su obra, que es su sobrino nieto. Y entonces, bueno, pues de esto hemos creado esta otra que está aquí detrás. Sí, se ve. Y aquí ya se puede tocar, está hecho al tamaño de la mano, ¿vale? Para que se pueda ver que son mujeres voluptuosas, que están como deformadas. El dibujo se sale del color. Están hablando entre ellas. Aquí esto aquí se puede sobresale unas líneas que ha hecho el pintor y que es una paleta de pintor. ¿No? Y entonces aquí, por ejemplo, Ángela ha creado un relato muy bonito de dos mujeres que están hablando. Y entonces a través de ese diálogo de dos mujeres que hablan nos adentramos en la obra de Siento Benjamín no tener Palencia. Más tiempo para escuchar el relato. Bueno, lo que sí que es cierto es que hacemos una investigación muy profunda, no solo vamos a decir, la obra, sino de todo el contexto pues, histórico, cultural, de primero el autor de la obra y después de toda la recepción de la obra, que también para nosotros es muy importante. Estamos al final del programa, de verdad que lo siento, pero el tiempo es el tiempo. Aunque sea
una idea muy general. ¿Cuál es el futuro de este proyecto? Bueno, pues el futuro lo que queremos es que esto sirva a la sociedad, sirva a las personas para aprender ese patrimonio, ¿verdad?, cultural que tenemos. En Castilla-La Mancha tenemos muchos pintores maravillosos. Queremos también meter nuevas tecnologías. Queremos, por ejemplo, realidad aumentada, muchas alternativas, porque eso atrae también a las nuevas generaciones, a los millennials, a la generación Z, sí, etcétera. Y queremos presentar el pasado, porque el pasado de nuestra pintura y ese bagaje histórico queremos hacerlo actual, porque son los mismos contenidos. El ser humano es el mismo ahora y siempre, sí, y tienes las mismas inquietudes. Y en ese sentido yo solamente quisiera finalizar apuntando que las humanidades del siglo XXI son humanidades que rescatan todo ese bagaje de milenios, ¿verdad?, ya, y lo transforman en un lenguaje comprensible para las personas que habitamos este siglo. Son las humanidades digitales. Nosotros en nuestra Facultad de Humanidades y Patrimonio apostamos por ello, y con este proyecto, como este proyecto de Carmen, se conjugan perfectamente el arte, la teoría, digamos, más clásica, por decirlo, con esas nuevas tecnologías, con las tecnologías del siglo XXI, humanidades digitales. Yo quería decir también, perdón, que queremos agradecer a todos los que nos han apoyado, porque esto es un recorrido de muchos años, de mucho esfuerzo personal, y nos han apoyado, por supuesto, en la Universidad de Castilla-La Mancha, luego la subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Unión Europea con los fondos FEDER. Sin eso, esto sería, pues, no se podría llevar a cabo. Y gracias a todos esos que nos están apoyando. Y por supuesto, gracias a ustedes, al canal diocesano. Por haber venido al programa Huella de Nuestro Tiempo, y hay que seguir. Hay que seguir. Muy bien. Y también a ustedes, amigos, yo les digo, hay que seguir en el programa Huella de Nuestro Tiempo. Hasta la próxima semana.